El encuentro que te presentamos hoy arranca una nueva serie de episodios centrados en la jornada Galicia hacia el futuro, celebrada el 27 de mayo en el Parador de Santiago. Esta cita se enmarca en el ciclo de eventos regionales organizados por Europa Press y cuenta con el patrocinio de Digi, Endesa, Fujitsu, Grant Thornton, Naturgy y Reganosa. En el primer episodio de este ciclo escucharemos la inauguración de Galicia hacia el futuro de la mano del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. A continuación, te ofreceremos la primera mesa redonda de la jornada centrada en el desarrollo económico y nuevo modelo energético, que ha contado con la participación de María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Miguel Tembouri, director territorial de Endesa Noroeste, y Mónica Puente, directora de UFD, Redes Electricidad España de Naturgy, bajo la moderación de la delegada de Europa Press en Galicia, Rita Penedo. En primer lugar, escucharemos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, presentando el encuentro y dando la bienvenida a todos los asistentes. Señor presidente de la Xunta de Galicia, querido presidente, si me permites llamarte por tu nombre, querido Alfonso, muchas gracias por ser tú verdaderamente quien preside el acto. Señor presidente del Parlamento de Galicia, querido Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, buenos días, consejero. Consellera de Economía e Industria, buenos días, consellera. Señor presidente de la Federación de Empresarios, rector de la Universidad de Santiago de Compostela, diputados, diputadas al Parlamento de Galicia, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos, como decíamos al principio, a esta jornada Galicia hacia el futuro. Aunque han sido mencionados, voy a volver a mencionar a los patrocinadores porque de verdad, creedme que sin vosotros esto no sería posible. O sea que muchas gracias a Digi, a Endesa, a Fujitsu, a Grant Thornton, a Naturgy y a Reganosa. La economía gallega es una economía líder, es una economía pujante, es una economía fuerte, es una economía referente en España y en Europa, sobre todo en sectores estratégicos. Ciertamente lo es en la industria agroalimentaria y de pesca, lo es sin ninguna duda en el ámbito textil y moda, en esto no creo que quepa ninguna duda. En energías renovables, este es un tema que vamos a tratar esta mañana en una mesa específica, en la industria del automóvil, en turismo, en patrimonio cultural, patrimonio histórico. Bueno, estando aquí, obviamente es evidente el valor del patrimonio gallego. Es una economía que tuvo un crecimiento del 2,9% el año pasado, un crecimiento robusto. Para este año los estudios están anunciando que va a ser ciertamente por encima del 2,5%. Por tanto, el año 25 va a ser también, presidente, un año económico potente para Galicia. Se espera la creación de 27.000 nuevos empleos entre el año pasado y este, lo cual es una cifra importante, lo cual reduciría la tasa de desempleo hasta el 8,7%. Por tanto, estamos evidentemente ante una situación optimista. El objetivo de esta jornada es poner las luces largas y ser un poco ambiciosos en lo que va a ser Galicia. Por tanto, le hemos llamado Galicia hacia el futuro. Y vamos a tener dos mesas de trabajo, dos mesas. La primera que versará sobre el desarrollo económico y el nuevo modelo energético, que contaremos con la consellera del sector. Gracias, consellera, por ser tú quien se somete a la tortura de estar en un panel, lo cual no es cualquier cosa. Y la segunda mesa velará sobre el talento y la transformación digital y, por tanto, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y Formación Profesional, consejero. También vas a ser tú, seguro, torturado convenientemente. No, pero bromas aparte, sí es importante que en estas mesas pues, nos deis luz sobre cómo proyectáis tanto los participantes, que sois todos de primer nivel, como los representantes del Gobierno de Galicia sobre estos dos temas tan trascendentales. Yo no me quiero extender porque ciertamente a mí no es a quien queréis escuchar. A quien queréis escuchar es al presidente de la Comunidad de Galicia, de la Xunta de Galicia. Así que, por favor, presidente, te toca a ti ocupar la tribuna. Gracias. Buenos días, me van a permitir que me exprese en castellano. He tenido ocasión de saludar a bastante gente ahí dentro y
y he visto que algunos me decían aprovechando el buen tiempo. Efectivamente, aquí en Galicia hace buen tiempo. Ha venido a visitarnos gente de otras comunidades autónomas, lo cual agradecemos muchísimo y empiezo por ahí. Bueno, empiezo agradeciendo a Europa Press, a SIS, a una empresa con mucha relación, con mucha presencia en Galicia y que creo que hace una magnífica comunicación de lo que acontece en Galicia y que tiene un especial interés por nuestra comunidad autónoma. Lo constato cuando voy a Madrid, donde tienen su cuartel general, por así decirlo, pero también cuando ellos vienen aquí y quieren que les hablemos de Galicia para ellos poder difundirlo. Bueno, y un ejemplo son estas jornadas, por lo tanto lo agradezco muchísimo, igual que la presencia de todos ustedes, del presidente del Parlamento, del rector, de los conselleiros, representantes de diferentes órganos estatutarios. Bueno, en definitiva, bienvenidos y gracias a todos. Decía que quería empezar por, aprovechando que hay gente de fuera que decía que es una maravilla verse hoy acogidos aquí en esta Plaza del Obradoiro, en este edificio emblemático, en el hostal, que ahora mismo está siendo objeto, como pueden comprobar, de una remodelación en profundidad para ese mensaje optimista / realista que lanzaba el presidente de Europa Press sobre las perspectivas de Galicia, decir que efectivamente son una realidad, una de las mejores muestras, iba a decir simbólico, pero ya no solo simbólico, algo más. Estamos en el 12% y creciendo de nuestro Producto Interior Bruto, el turismo, cosa que hace no demasiados años era difícil de imaginar. El turismo siempre ha tenido una presencia importante en Galicia, pero es verdad que el crecimiento sostenido, las perspectivas que tenemos hacia el futuro y cómo va construyendo y permeabilizando otros sectores de nuestra economía nos hace ser ahí también muy optimistas. Este año, lo comentaba cuando iban a entrar, nuestra previsión es que lleguen aquí a la Plaza del Obradoiro, después de haber hecho como mínimo 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta, alrededor, en números reales, de 1 millón de personas. El año pasado, las compostelas que se expidieron aquí al lado, en el centro de acogida, fueron alrededor de 500.000. Este año van a subir seguro, pero es que además hemos puesto, y esto también es I+D+I galego, unos medidores, unos sensores, el Internet de las cosas. Ayer hablábamos tomábamos un acuerdo en el Consejo que tiene que ver con esto, el manejo de los datos, pero lo que hemos instalado ya en diversos caminos nos hacen aventurar que otro tanto de los que se registran al llegar, llegan aquí y no piden la compostera. Por tanto, estamos hablando de 1 millón de personas. Yo hoy mismo vengo de Pontevedra esta mañana y veía en el Puente del Burgo como muchísima gente de todas las nacionalidades caminaba hacia Santiago y eso era algo difícil de pensar no hace demasiados años, tan pocos años como desde el año 93. Y es que además eso es simplemente, como decía, desde luego como marca Galicia, como imagen, como la mejor proyección que podemos hacer hacia el exterior, eso no tiene ninguna duda, pero ese 1 millón de peregrinos que van a llegar este año son una parte pequeña si se compara con los más de 8 millones que probablemente nos visitarán durante este año 2025. Y vuelvo a decir que toda esa gente, primero, le abrimos los brazos, aquí no nos sobra nadie, es una locura las tentaciones de turismofobia que algunos parecen darles, no tiene ese decir que nos sobra la gente y mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera, desde luego no tiene ningún sentido. El Gobierno de Galicia no lo va a hacer y estoy seguro que la inmensa mayoría de los gallegos tampoco. Y eso sí, queremos crecer con sostenibilidad, con cabeza, con sentidiño y sabiendo que esto hay que haciéndolo poco a poco para consolidarlo. Pero es una perfecta muestra de ese optimismo con el que encaramos la economía. Efectivamente, vamos a crecer. Nosotros somos prudentes en los presupuestos que aprobamos todos los años. Otro disparate es decir que da igual tener presupuesto que no tenerlo, que incluso se está mejor, es lo que nos quedará por oír, sin tener un presupuesto que teniendo un presupuesto que te permite planificar cada año. Aquí creemos mucho en tenerlo. Lo hemos vuelto a probar y ya van muchos años seguidos y nuestras previsiones de crecimiento, yo aguardo, sinceramente, que como ocurrió el año pasado y los anteriores, cuando lleguemos al 31 de diciembre nos veamos superados para bien por la realidad y crezcamos más incluso de lo que hemos previsto, reduzcamos más el paro de lo que hemos previsto y sigamos creciendo en exportaciones, algo fundamental para Galicia. Batimos un récord el año pasado
incluso más de lo previsto. La jornada efectivamente se titula Galicia hacia el futuro. Yo lo agradezco porque es un mensaje que transmite Europa Press, estoy seguro porque así nos ve y porque así quiere que sigamos. Y lo que corresponde es darle contenido a este mensaje que efectivamente es verdad y lo que nos queda es saber sostenerlo en el tiempo e incluso saber explicarlo. Estamos en un foro organizado por un medio de comunicación. Yo creo que mirar hacia el futuro es mirar hacia adelante, efectivamente, anticiparse y decidir con responsabilidad cuál es el siguiente paso que queremos dar, poco a poco, pero siempre hacia adelante. Hay dos mesas aquí que me parecen muy oportunas. Además, van a participar los dos conselleros que ahora mismo están focalizando probablemente ese avance hacia adelante. Por supuesto, esto es un trabajo en equipo. Todas las consellerías aportan su parte. No descuidamos en absoluto la prestación de servicios públicos adecuados, no descartamos en absoluto trabajar todos los días por lo que es nuestro gran objetivo de legislatura, que es solucionar el primer problema ahora mismo de los gallegos y de los españoles, que es la vivienda, por supuesto mantener un nivel adecuado de servicios sociales, de sanidad, pero si queremos mirar hacia el futuro, una economía basada en un tejido industrial, sin descuidar en absoluto nuestros sectores tradicionales, que también forman parte importante de nuestro Producto Interior Bruto, pero sentar las bases, alfombrarle el camino a las industrias del futuro, y eso pasa también por hablar de las energías del futuro, junto con no descuidar en absoluto el I+D+I. Un país que no investiga es un país que se queda atrás en un mundo tan competitivo y aquí hemos decidido apostar y apostar decididamente. Me decían ahora también, aquí hay mucho talento, hay mucha cantera, por lo tanto, esto que siempre se dice, hay que hacerlo realidad. Retener el talento que tenemos, que en Galicia hay mucho, y si no lo retienes, otros estarán deseando que se vayan con ellos, e intentar atraer a mucho talento gallego que está en el exterior y no gallego, que puede ver Galicia como lo que es, un lugar fantástico para vivir. Por lo tanto, estos son nuestros dos pilares del progreso económico y yo agradezco especialmente que hoy vayamos a hablar de esos dos asuntos. Al final haré alguna reflexión sobre cómo veo la situación política y cómo veo a Galicia dentro de su situación política y cuáles son las perspectivas de futuro político que veo en mi país. Pero si me permiten, porque tengo un tiempo limitado y me gustaría poder referirme a los dos bloques que van a conformar esta jornada, pero como gobernar es decidir, y aquí también estoy como presidente de la Junta, he decidido inclinarme por uno de los dos. Incluso los dos me parecen absolutamente importantes, pero me gustaría dejar aquí algunas reflexiones sobre algo que en estos momentos está especialmente de moda, que es el modelo energético, cómo estamos, qué nos pasa, por qué nos pasa y hacia dónde queremos ir. Al final, un modelo energético adecuado es un modelo de desarrollo equilibrado y que cohesiona el territorio. Acabamos de sufrir, os voy a contar a todos ustedes lo que todos ustedes ya saben, un apagón del que hoy hace un mes, por cierto, seguimos sin saber las causas y, por lo tanto, si algo que pasa no sabes por qué pasó, no tienes ninguna seguridad de que no vuelva a suceder. Esto es lo primero que nos preocupa y ya está teniendo consecuencias. Una gran empresa fundamental para Galicia, estratégica como Alcoa, acaba de tomar una serie de decisiones explicadas en base a que, mientras no sepan las razones de lo que pasó, les es muy difícil aventurarse hacia el futuro sin que nadie les asegure que no puede volver a suceder. Una empresa electrointensiva y que, por lo tanto, depende muchísimo de un correcto suministro eléctrico. Por lo tanto, la importancia de contar con una red eléctrica moderna, robusta y adaptada, no solo a lo que está pasando ahora, sino a lo que queremos que pase, para nosotros es absolutamente fundamental. Y yo tengo clarísimo que no se puede hablar de desarrollo industrial, ni se puede hablar de Galicia hacia el futuro desde el punto de vista industrial, sin que tengamos garantizada la estabilidad, la continuidad, la seguridad del suministro eléctrico y su progresión de aquí en adelante. La energía, desde luego, aquí hay gente que sabe de energía mucho más que yo, no es una infraestructura más. Es la base sobre la que se sustentan la mayoría de las infraestructuras, desde luego nuestro tejido productivo, nuestro bienestar social, acabamos de verlo en cuanto perdimos el suministro, y la confianza
esto a mí me importa especialmente, de los que quieren venir a invertir en Galicia. Somos una potencia energética, sin ninguna duda. A veces no presumimos de esto lo suficiente, no lo reivindicamos lo suficiente. Somos hoy una de las comunidades autónomas con mayor peso de la generación renovable, a pesar de las dificultades que hemos tenido estos últimos años. Dificultades, yo lo voy a decir públicamente, que vienen desde activismos ecológicos, en mi opinión, con mucha influencia política en bastantes casos. Conocíamos ayer algunas vinculaciones, algunas relaciones que como mínimo llevan a sospechas y decisiones judiciales que no hemos compartido nunca, que han sido además enmendadas por el Tribunal Supremo en varias ocasiones recientemente y que aún así, a día de hoy, siguen suponiendo amenazas importantes en cuanto a paralizaciones que no compartimos y que están poniendo en grave riesgo el futuro energético, el futuro industrial de nuestra comunidad. Esto yo lo digo abiertamente, yo siempre digo, no voy a discutir, no voy a criticar a los jueces, pero tengo todo el derecho a criticar sus decisiones. Y un gobierno serio, un gobierno que funciona, los critica a través de los recursos. Recursos que planteamos, recursos que ganamos y recursos que no están dando todavía, espero que esto se acabe ya una vez y cuanto antes, no están produciendo los efectos que debían producir una vez que el tribunal, pues el último tribunal que tenemos en España, el Tribunal Supremo, se ha pronunciado con tanta claridad y tantas veces en las últimas fechas. Decía que somos una potencia en renovables. Casi el 85% de la energía eléctrica generada en Galicia tuvo origen renovable estos últimos meses. Estamos muy cerca de cumplir los objetivos del 2030, es decir, objetivos para dentro de 5 años. Seguimos teniendo dependencia energética, evidentemente, pero la hemos reducido del 59%, estamos en el menos del 60%, cuando no hace mucho, el año pasado, estábamos en más del 66%, y, como decía, somos líderes en generación eólica e hidroeléctrica, con todas las posibilidades que se le abren a la hidroeléctrica en el futuro desde el punto de vista del almacenamiento y de la capacidad de generarla a demanda con las hidroeléctricas reversibles. Creo que tenemos una buena base y por eso, con este convencimiento de que tenemos una buena base, creo que podemos llegar todavía muchísimo más lejos. Más lejos primero para exigir. Y exigir lo primero que los territorios que generamos energía, recibamos inversiones y seamos escuchados a la hora de planificar las redes de transmisión de energía del futuro. Galicia se queda fuera incomprensiblemente de la planificación de los hidroductos. Se nos convertía en una isla desde ese punto de vista. Creo que hemos conseguido solucionarlo, pero desde luego no con el apoyo del Gobierno central, que nos dejaba absolutamente fuera, y sí con una serie de decisiones y alianzas que hemos tejido desde el Gobierno de la Xunta con empresas que tienen mucho que decir en esto. Digo, no se pueden definir corredores estratégicos de energía sin tener en cuenta los territorios, y mucho más a los territorios donde se genera la energía. También hay que insistir mucho en la necesidad de que los territorios donde se genera la energía vean directamente las ventajas de tener sobre su territorio asentadas las instalaciones que permiten esa generación. Esto va a ser fundamental de cara al futuro. Las resistencias, insisto, muchas veces, soy un absoluto convencido, influenciada por planteamientos ideológicos y políticos, pero también, en otras ocasiones, legítimamente por los vecinos que viven en esos territorios y que quieren ver un beneficio directo, una repercusión directa de soportar esas infraestructuras. Creo que tenemos que avanzar muchísimo en hacer esa relación directa entre generación y beneficio en el territorio. No podemos ser el gran generador silencioso de energía, uno de los grandes generadores silenciosos de energía en nuestro país. Queremos seguir siendo generadores, queremos seguir creciendo, pero queremos empezar a aprovechar con mucho más intensidad esas ventajas. ¿Qué nos preocupa? Sin ninguna duda, la falta de capacidad de la red eléctrica. Bueno, acabamos de verlo hoy hace un mes, como decía, pero lo vemos mucho más hacia el futuro. Yo recibo personas que quieren venir a invertir a Galicia, que nos dicen que lo tenemos aquí prácticamente todo. Como decía, capacidad de generación de energía, especialmente hidráulica,
también eólica, en cuanto consigamos despejar todos los problemas a los que me refería antes. Tenemos estabilidad política fundamental, no cambiamos las reglas de juego a la mitad, no somos enemigos de las empresas, no queremos que vengan aquí a expoliarnos por sistema, por lo tanto, eso creo que también es muy importante. Tenemos la capacidad de generar una mano de obra cualificada, hemos hecho una apuesta estos últimos años, igual que en toda España en general, pero creo que en Galicia especialmente, por la formación profesional. A día de hoy tenemos una cada vez más conexión, y yo quiero seguir insistiendo mucho en eso, entre las empresas que demandan puestos de trabajo y los centros de educación públicos que tienen que formar a ese personal. Hay cada vez más relación, somos más eficaces en esa interrelación, y la FP Dual a día de hoy en Galicia tiene una inserción cercana al 100% y la FP en general superior al 85%. Por tanto, esto también es importante. Lo primero que te dice un empresario, necesita mano de obra cualificada para poder ejercer su actividad. ¿Qué nos falta ahora mismo? ¿Cuál es el gran problema? Bueno, pues las conexiones a las redes eléctricas, esta incertidumbre para saber si vas a tener la potencia suficiente, si te vas a poder conectar, este largo me lo fiáis, estas planificaciones que se hacen a nivel estatal sin tener en cuenta ni a los empresarios que necesitan energía, ni a las comunidades autónomas que hablamos con los inversores y planificamos y facilitamos sus inversiones. Por lo tanto, al final la consecuencia es empresas que ya están aquí y no pueden crecer, que de eso también hay, o inversores que querrían venir aquí y pues a lo mejor deciden que no, simplemente porque no tienen garantizado su acceso a la red en las condiciones que ellos demandan. Y no estoy hablando de entelequias, ni de utopías, ni de posibilidades reales, porque conozco los nombres, porque vienen a plantearnos esa posibilidad, y actualmente podría decir que hay, no son una, ni dos, ni tres, están en torno a una decena los proyectos industriales de envergadura que dependen de esta circunstancia para seguir creciendo en Galicia o para instalarse y no instalarse en otros territorios. Por lo tanto, no podemos perder este tipo de oportunidades, y yo quiero incidir especialmente, ya que va a ser uno de los temas de debate de esta jornada, en la necesidad de tomarse este tema muy en serio. Quizá el apagón, insisto, no explicado, sirva cuando menos para poner este tema especialmente de actualidad, que ya sucedía antes, pero que ahora lo podemos ver con muchísima más claridad. Es necesario reforzar la red eléctrica, es necesario mejorar las redes de evacuación de toda la potencia renovable que tenemos instalada y la que queremos instalar, y es necesario, por lo tanto, con esas dos medidas, atender una necesidad real y urgente del tejido industrial de Galicia, especialmente del tejido industrial del futuro. Esto es una decisión estratégica que permite retener empresas, por lo tanto, retener talento y atraer a las que se plantean Galicia como un lugar para invertir y crear riqueza y puestos de trabajo. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y lo estamos haciendo. Estamos trabajando con herramientas potentes, algunos dicen sin complejos. Bueno, pues probablemente sea así, pero cuando uno quiere competir en un mundo donde todo el mundo intenta ganar, hay que irrumpir con fuerza y tomando decisiones, por supuesto, dentro de la legalidad, decisiones que algunos podrán entender mejor que otros, pero que son absolutamente vitales para seguir teniendo futuro aquí, en este córner de España y de Europa. La Ley de Recursos Naturales de Galicia, donde buscamos lo que decía antes, garantizar que una parte de los beneficios energéticos que genera esta potencia repercutan positivamente, de forma directa, de forma perceptible, de forma entendible en el territorio. La repotenciación de parques eólicos, decisión que hemos tomado y que llama mucho la atención y que está totalmente en consonancia con lo que siempre hemos defendido. Si se puede tener menor impacto en el territorio, hagámoslo. Si la técnica hoy día lo permite, hagámoslo. Si además eso supone una mayor generación eléctrica, aprovechémoslo. Por eso me resulta muy curioso que los mismos que se oponen a que se instale más potencia eólica no han dicho una palabra sobre la decisión que hemos tomado en la Xunta de Galicia de reducir ahora mismo en impacto visual la potencia económica instalada. Es muy curioso que sean siempre tan críticos con las nuevas instalaciones y no tengan una sola palabra de acompañamiento, de comentario, sobre una decisión que tendría que estar bastante en línea con lo que están defendiendo. Yo creo que eso retrata algunos posicionamientos políticos / ecológicos a los que antes me refería.
Estamos diseñando un nuevo plan sectorial eólico, pues para lo que decía, para seguir actuando planificadamente. Creemos mucho en la planificación. Las cosas hay que hacerlas fase a fase, que sean entendibles, que no creen frustraciones, que todo el mundo conozca las reglas de juego desde el principio y luego que se puedan ir ejecutando. Y por lo tanto, ese plan eólico va a seguir apostando por seguir instalando potencia. Por eso necesitamos redes de evacuación, por eso necesitamos una red eléctrica bien pensada, bien compensada y bien construida. Y seguiremos apostando, entonces, por más potencia eólica en menor superficie, más seguridad jurídica y, en definitiva, consolidar el binomio industria-energía. Bueno, esto es lo que yo quería apuntar respecto, decía que tenía que elegir uno de los dos temas respecto a algo que me parece absolutamente fundamental y donde nos jugamos el futuro y donde ahora mismo, como no se tomen decisiones a nivel estatal, y soy perfectamente consciente de que otras comunidades autónomas, porque hablo con otros presidentes y presidentas, están en una situación parecida. Parecida, digo, porque la capacidad, la perspectiva que tenemos por delante de generar industria, de generar riqueza, si somos capaces de tener una red eléctrica bien diseñada que lo soporte, probablemente nos coloque en una situación puntera. Y yo quiero decirlo aquí, quiero llamar a reflexión y desde luego nosotros seguiremos reclamándolo con toda la potencia donde corresponde, y donde corresponde ahora mismo es en el Gobierno central, que ha hecho el papelón que ha hecho, que está haciendo a la hora de no ser capaz de explicarnos por qué toda España se quedó sin energía de repente hoy hace un mes, donde tengo que decirlo, es muy difícil tener interlocutores en los ministerios, sobre todo en los ministerios estratégicos, y donde mucho me temo, y supongo que en esto coincidiré con mucha gente, que ahora mismo el Gobierno no está pensando en estas cosas, que son las cosas de futuro, las decisiones que hay que tomar ahora. Está pensando en el absoluto cortoplacismo, en todos los líos tremendos, en todas las sospechas de corrupción, en mi opinión, algo más que sospechas que estamos viendo a diario, y esto deja muy poco tiempo para gobernar, y sobre todo para gobernar en serio. Yo lo lamento muchísimo. Llevo diciendo mucho tiempo que si queremos hacer bien las cosas desde los gobiernos autonómicos necesitamos una interlocución clara en el Gobierno central. A día de hoy es muy difícil tenerla. Hay muestras de sobra, no quiero agotar el tiempo ni aburrirles, pero me puedo referir a una, por seguir en el ámbito de la industria y no salirme de ahí. Todos estos PERTEs industriales, en los cuales hay muchos miles de millones, a día de hoy es que ni siquiera sin convocar y tienen que estar justificados. Ahora sí que va a hacer un año. Dentro de unos días, en junio del 26, distribuciones, resoluciones que se han tomado ahora en proyectos que no están ni iniciados y que tienen que justificar el 26. Bueno, todo esto es una pequeña locura que lo que demuestra es que esto se ha planificado mal desde el principio. Se perdió la enorme oportunidad de cedernos a las comunidades autónomas la capacidad de distribuir esos fondos Next Generation, y yo sentiría muchísimo que proyectos con futuro en Galicia al final no vean la luz o tengan muchas dificultades simplemente por una falta de financiación de un dinero que está ahí y que a nadie le va a aprovechar, o parece ser que todo indica eso, viendo los plazos en los que estamos. Los fondos Next Generation, que otras comunidades autónomas me dan la impresión de que deben estar en números muy parecidos, porque llevamos mucho tiempo gestionando ese tipo de fondos y sabemos cómo se hace. Galicia va a ejecutar el 100%, probablemente sea muy difícil, porque además algunos vienen bastante condicionados de origen desde los ministerios, pero estaremos muy cerca del 100% de la ejecución de los fondos Next Generation que se nos transfirieron durante estos años. Lamento que todos esos destinados a la industria no hubieran seguido el mismo cauce y ahora mismo probablemente estaríamos hablando de otras cosas, incluso en la parte que fuera de ejecución de obra respecto a la planificación eléctrica. Yo, sinceramente, lo que tengo que decir, yo ahora hablo mi doble gorro, estoy aquí como presidente de la Xunta, pero ahora me pongo el gorro de presidente del Partido Popular. Sinceramente, conozco, por evidentes razones, a quien fue presidente de la Xunta durante 4 legislaturas, conozco cómo trabajaba y sé que todas estas cosas de las que estoy hablando, probablemente si él hubiera estado estos últimos años al frente del Gobierno Nacional no estarían sucediendo, y desde luego tengo claro que si tiene la oportunidad, y yo digo que voy a trabajar para eso sin ninguna duda, si tiene la oportunidad de ser presidente del Gobierno de España, todas estas cosas yo le pediré que las solucione y tengo enormes esperanzas en que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus tan inspiradoras palabras, presidente. Ahora
Damos paso al primer panel de la jornada, bajo el título Desarrollo económico y nuevo modelo energético. Participan en el coloquio María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria de la Xunta de Galicia; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; Miguel Tembouri, director territorial de Endesa Noroeste; Mónica Puente, directora de UFD, Redes Electricidad de España de Naturgy. Modera el panel Rita Penedo, delegada en Galicia de Europa Press. Por favor, suban al escenario. Buenos días. Muchas gracias a todos por participar en estas primeras jornadas Galicia hacia el futuro. Hace 44 años, cuando la autonomía gallega nacía, administrativamente, Galicia presentaba una estructura económica marcada por un fuerte peso histórico del sector primario, aunque con una clara tendencia hacia la terciarización y un incipiente desarrollo industrial. Hoy en día, la economía gallega muestra una estructura diversificada con un peso de la industria de entre el 16-18% según la fuente que se consulte, y el sector primario se ha reducido en torno a un 4%, mientras que el sector servicios sigue siendo claramente el motor económico. Pero ¿hacia dónde debe caminar la economía gallega? ¿Hacia dónde debe ir ese desarrollo económico y nuevo modelo energético de esa Galicia hacia el futuro? Hoy intentaremos responder a esa pregunta clave con nuestros 4 ponentes. Muchísimas gracias por participar. Voy a empezar lanzando una pregunta a la consellera, pero nada me haría más ilusión que ustedes se interrumpiesen, debatiesen. No hace falta llegar a las manos para que nos den titular, pero pueden interrumpirse, sería estupendo. Consellera, ¿hacia qué sectores debe ir, bajo su punto de vista, la economía gallega para que haya un desarrollo sólido, pero también que sea exitoso a nivel de progreso social? Seguro que todos los sectores que comenta me ha puesto algo a que necesitan energía. ¿Debemos apostar por la transición energética de una forma rotunda y clara, o debe ser un proceso de descarbonización un poco más acompasado? Bueno, pues muchas gracias. Buenos días y gracias, por supuesto, a Europa Press por invitarnos al Gobierno de Galicia a estar hoy aquí. Vamos a ver, la economía de Galicia, y usted lo ha mencionado, ¿no? Un poco la estructura que ahora mismo tiene, sin duda necesita, y eso es en lo que estamos trabajando, y las palabras del presidente iban por ahí, aumentar el peso industrial. Ahora mismo rondamos un 16 con algo por ciento de aporte a nuestro PIB desde el punto de vista de la industria. Y el objetivo que tenemos marcado el Gobierno, alineado con lo que está diciendo la Unión Europea, es alcanzar al menos el 20%. Esto, por supuesto, manteniendo sectores que son esenciales para nuestra economía, porque son sectores absolutamente vinculados a la calidad de nuestros productos o a la capacidad que tenemos como territorio. El sector agroalimentario o turismo son evidentes y hay que mantenerlos, y creo que en ese sentido, y también lo decía el presidente, estamos trabajando para que todos los sectores continúen teniendo el peso, la innovación, el talento que necesitan para prosperar. Pero lo que va dando una base económica estable, lo que genera un empleo de calidad y lo que hace a la economía de un territorio pues ir avanzando es la industria. La industria tiene que tener un peso, y está más que demostrado que los territorios que tienen una base industrial sólida tienen un sistema de bienestar más elevado. Eso es en lo que estamos trabajando, y por eso le estamos dando tantísima importancia al desarrollo industrial de Galicia. Por eso, y porque creemos que tiene, sin lugar a ninguna duda, el potencial para crecer y crecer más en el momento actual. Hablaremos, no me quiero enrollar al principio, supongo después más, pero ese binomio entre la industria y la energía, por supuesto, que es esencial en todos los sectores, pero en la industria es capital, la industria es intensiva y a veces electrointensiva en consumo energético. La industria también es fabricación de componentes para la nueva energía que viene.
y, por lo tanto, entender el desarrollo industrial en el momento actual de un territorio sin el desarrollo energético, a mi humilde juicio, es un error mayúsculo. Y añado, creo que es como lo está entendiendo y como lo ha entendido en estos últimos años el Gobierno de España. Y creo que estamos en la situación actual porque así lo ha entendido. Ha entendido que son dos compartimentos estancos, la industria y la energía. Solo hay que ver la composición de los ministerios. Hay un Ministerio de Industria que no habla y trabaja por una línea y otro de transición ecológica, que es competente en materia de desarrollo energético, lo cual es algo sorprendente también a mi modo de ver. Y solo hay que ver el nuevo proyecto de ley de industria. Yo digo a veces, metas en el buscador y mire dónde sale la palabra energía en una ley que habla de autonomía estratégica de España, y creo que sale en 2 ocasiones, ¿no? Juan Manuel, de la Confederación de Empresarios. Tengo aquí anotado metal, siderometalurgia, marítimo y naval, logística, transporte, construcción, hostelería. Voy a cortar ya, porque muchísimos sectores se quejan de padecer escasez de mano de obra. ¿Hay suficiente personal preparado para poder afrontar los cambios? ¿Se puede formar a trabajadores de otras industrias para que haya un trasvase hacia los sectores del futuro? ¿Y la reducción de la jornada laboral encaja en esos nuevos sectores que deben expandirse en Galicia? Bueno, son muchos. En primer lugar, agradecer desde la Confederación de Empresarios de Galicia la invitación. Efectivamente, tenemos unos sectores estratégicos tradicionales muy importantes en Galicia. La propia Xunta de Galicia lo conoce, esos 10, 12 sectores estratégicos. Pero hay unos sectores incipientes ahora y algunos ya con algún desarrollo importante, como es el aeroespacial o el bio, etcétera, en el cual, bueno, también Galicia va a jugar un papel muy relevante de cara al futuro, ¿no? Independientemente de todos esos que has mencionado, que efectivamente tienen un papel relevante ya en nuestra economía, y bueno, yo añadiría ahí la construcción, el turismo, etcétera, que son la sanidad, el agromar alimentario, que juega un papel fundamental, pero también el textil y otros, ¿no? Yo creo que Galicia es un referente en muchos de los sectores que tú has mencionado, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y efectivamente, en el momento actual tenemos un problema de mano de obra, un problema de ocupación de mano de obra, fundamentalmente añadido a ese absentismo laboral tan importante que también tenemos aquí en Galicia y que debemos intentar corregir entre todos, y que la propia Xunta de Galicia, a través de la Consejería correspondiente, pues ha hecho un plan específico para que ese absentismo laboral pueda bajar en los próximos meses, años, y en la cual tenemos que estar implicados todos, ¿no? Ahí no solamente la parte pública, sino también en la parte privada a la hora de las políticas laborales, ¿no? Yo diría que efectivamente hay una creciente escasez de mano de obra en sectores estratégicos en Galicia. Diría también que efectivamente en esta situación nueva que se está agravando además en alguno de los sectores, pues hay un desfase entre la oferta y la demanda laboral. Yo creo que hay sectores como el metal, la construcción, etcétera, que han aumentado en cierta medida su facturación, y también su empleo, pero no han alcanzado el nivel de trabajadores necesario para poder desarrollar. Ya no digo con talento, ya digo que en principio trabajadores, ¿no? Y a partir de ahí buscaremos el talento, que tanto tendrá que ser interno, intentar ser atractivos desde Galicia, y yo creo que ahí se están llevando a cabo alguna serie de políticas y medidas acertadas para poder atraer talento a Galicia, y en ese sentido yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Yo diría también que muchas veces hay un trasvase de trabajadores de unos sectores a otros. Yo últimamente estuve reunido con algunos en defensa, en el sector del deporte, etcétera, etcétera, y ahí hay personas muy preparadas que pueden ir al mundo empresarial,
y que tienen una serie de cualidades específicas siempre que hagamos un reciclado importante, ¿no? Me refiero a personal deportivo de alta de competición o personal de defensa que a los 50 y tantos años pues realmente deja de estar en sus funciones, y yo creo que ahí, bueno, con una formación profesional adecuada, como se está llevando a cabo aquí en Galicia, tanto dual como general, pues yo creo que tenemos que seguir en los nuevos sectores de actividad que en este momento se están desarrollando, y que más digitalizado, más economía verde, más economía circular, etcétera, focalizado en las personas. Creo que ha cambiado el paradigma del trabajo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que adecuarnos, ¿no? Ya si hablamos de las 37,5 horas, que también lo dejaste ahí, bueno, nosotros ya se sabe que tanto desde la Confederación de Empresarios de Galicia como de COE, CEPIME, OATA, etcétera, bueno, no es tanto las horas, que también, y esas 37,5 horas, donde hay sectores de actividad que ya los tienen, sino es el intervencionismo por parte del Ministerio y de la Administración, en este caso, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues perjudica lo que es un diálogo social importante entre empresarios y trabajadores, representantes sindicales, pero sobre todo los convenios colectivos que ya existen en este momento, ¿no? En el cual a mitad del partido te cambian las reglas de juego, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que sacar las ideologías y buscar más la efectividad para que las empresas, yo siempre digo que las empresas son la solución y no el problema, son las que crean riqueza y empleo en los territorios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos que poner medidas adecuadas para que puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Y ahí, con toda la formación adecuada, etcétera, y con todas las políticas de medidas. Después la energía, porque la energía juega un papel de cohesión en el territorio muy importante, ¿no? Y ahí tenemos que tener unas medidas adecuadas también y una distribución adecuada, y siempre avanzando, ¿no? Con innovación e investigación hacia nuevas energías que puedan venir y donde podamos ser competitivos. Y Galicia sí que juega un papel muy relevante, lo acaba de decir el presidente de la Xunta, y yo totalmente concuerdo con él en ese aspecto, en el tema eólico, hidráulico, etcétera, y tenemos una serie de aspectos que tenemos que potenciar desde Galicia para cada vez ser más competitivos en nuestras empresas. Recogemos esa pelota de la atracción de talento, el reciclaje, la FP, la innovación, y se lo lanzamos a la segunda mesa que moderará mi compañera. Seguro que el consejero Román Rodríguez nos da luz sobre ella y esos ponentes. Comentaba Juan Miguel, ¿verdad? Sí, Juan Miguel. Ya estaba yo aquí sufriendo un colapso. Juan Miguel comentaba que la energía es fundamental. Miguel, desde Endesa, líder en renovables, ¿nos puede explicar en qué punto está Endesa en relación a la transición energética en Galicia? Pues, sí, buenos días a todos, y en primer lugar muchas gracias a Europa Press por su invitación. Estamos encantados de estar en este foro, especialmente siendo Galicia un territorio histórico para Endesa. Endesa está haciendo este año 80 años de vida y los últimos 60 años con una presencia muy relevante en Galicia. Nuestra presencia en el campo eléctrico se centra en generación y en comercialización. No somos la empresa distribuidora del territorio, que como sabes es un monopolio natural, pero en generación estamos en primera línea de la transición energética. Hemos cerrado la central de Aspontes con 1.400 megavatios. Seguimos teniendo una presencia importante en Galicia, seguimos teniendo alrededor de 1.860 megavatios de potencia instalada, 870 del ciclo combinado de gas de Aspontes y unos 1.000 megavatios de energías renovables. Son 12 centrales hidráulicas y 24 parques eólicos. Y lo que estamos en este momento es con un plan de inversión muy potente para crecer energías renovables, que todavía no llega, y mientras tanto la transición, la actividad
está principalmente centrada en el desmantelamiento de la central de Aspontes. La central de Aspontes inició su desmantelamiento en diciembre del año pasado, va a durar 4 o 5 años, 4 años y pico, por lo menos hasta 2029. Estamos empleando ahora mismo 125 o 130 personas y ahí pues hemos echado una serie de iniciativas para fomentar que esta actividad de desmantelamiento sea tractora durante el tiempo que ya se ha cesado la actividad del carbón, pero no llega todavía la actividad de las nuevas plantas renovables, y a través de un convenio en el que hemos estado trabajando con la Consellería de Educación y con el Ayuntamiento de Aspontes, pues hemos puesto en marcha un plan de formación. Se han calificado más de 100 personas en prevención de riesgos laborales, el desmantelamiento de instalaciones industriales para que pudieran trabajar en el desmantelamiento. Y también estamos siendo muy activos en facilitar y atraer proyectos empresariales para que se instalen en los terrenos de la central y los antiguos terrenos mineros en torno a la central. Y en ese sentido, ahora mismo hay conversaciones hay diversos proyectos que están analizando su posible ubicación en la zona, que representan más de 900 millones de euros de inversiones y un potencial de más de 350 puestos de trabajos. Y como digo, pues es una parte muy importante hasta que llegue esta nueva capacidad renovable. Y mientras tanto también, he mencionado al principio, estamos muy centrados en la actividad de comercialización. En el segmento de empresas tenemos una cuota del 25% en Galicia. Estamos suministrando electricidad y gas a importantes empresas, a importantes administraciones públicas, al Ayuntamiento de Santiago, sin ir más lejos. Y también apostamos por el segmento residencial de suministro. Tenemos en este momento 15 oficinas comerciales en Galicia. Estamos abriendo este año 5 oficinas más, aquí en Santiago, en Coruña, en Foz, en Ribadeo, en Pontevedra. Y en definitiva, pues somos un agente muy importante en todo el negocio de la comercialización, no solamente de energía, electricidad y gas, también de servicios de ayuda a las empresas para descarbonización y en temas de eficiencia energética. En definitiva, seguimos teniendo 540 puestos de trabajo directos en Galicia, 150 es plantilla propia y 390 son trabajadores auxiliares trabajando en plena dedicación para Endesa. Mónica, desde Naturgy, yo sigo llamándole Fenosa. Sigo pensando en Fenosa, aunque obviamente ya está totalmente esa transición hecha, pero a nivel transición ecológica, ¿cómo acelerar esa transición energética garantizando la seguridad del suministro? Decía el presidente de la Xunta, es un apagón no explicado. ¿Se puede garantizar que no volveremos a sufrir ese apagón? ¿Ese apagón ha hecho modificar algún plan de vuestra empresa en Galicia? Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y muchas gracias a Europa Press y a la consellera por participar en esta mesa en un tema que hoy en día está de mucha actualidad. En primer lugar, en el Grupo Naturgy apostamos por una transición energética con neutralidad tecnológica. Yo creo que en los últimos años, en el anterior plan estratégico que acabamos de cerrar del año 2021 a 2024, lo que hemos hecho es paulatinamente incrementar la inversión en generación renovable, mantener, aunque ir reduciendo gradualmente, la generación convencional y apostar por los gases renovables, no solo la generación renovable, y también las redes. Hemos invertido del orden de 2.000 millones de euros al año en este plan estratégico, y en el nuevo plan estratégico que el Grupo Naturgy acaba de aprobar, incrementamos un 10% la inversión anual, 2.200 millones de euros al año, con un foco del orden del 50% de inversión en Galicia, en ese territorio. En el panorama energético, cuando hablamos de generación, cuando hablamos de transporte, de distribución y consumo, y lo comentaba también el presidente de la Xunta, yo creo que las redes requieren una planificación. Nuestro negocio es eminentemente infraestructuras y por eso esta magnitud de las inversiones que estamos haciendo en el territorio, pero invertir en infraestructuras y en concreto en redes requiere una planificación. Nosotros llevamos desde hace años coordinados con el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico, planificando o solicitando las necesidades de inversión en red. Existen unos planes quinquenales del transportista
Y esas peticiones que desde las distintas comunidades autónomas hacéis vienen vehiculadas por las propias distribuidoras que recibimos esas peticiones de conectar la demanda a nuestras redes de distribución. Como decía el presidente, comunidades como Galicia, que son grandes generadoras de generación renovable, se quieren beneficiar de que haya una demanda, de que haya un empleo, una industria que es sinónimo de desarrollo económico y bienestar. Nuestra experiencia histórica es que en los últimos 2-3 años cada vez recibimos más peticiones de conectar la demanda a nuestras redes de distribución y hemos tenido que rechazar, cuando nuestro propio negocio se dedica a conectar a la demanda a las redes de distribución, hemos tenido que rechazar un 30% de las solicitudes de conexión que recibimos en nuestras redes de distribución por falta de refuerzo en la red de transporte. Lo que demandamos es una planificación estratégica. Hay otros países de nuestro entorno, como puede ser Portugal, que han hecho una planificación estratégica definiendo polos energéticos en el territorio y definiendo dónde hay un interés entre las distintas regiones de conectar desarrollos urbanísticos. Hemos hablado de que falta vivienda, dónde conectar desarrollos industriales, dónde conectar centros de procesamiento de datos para el desarrollo de la digitalización y la inteligencia artificial. Demandamos esta planificación porque la realidad es que ejecutar una infraestructura de redes y en concreto de distribución, tenemos ejemplos muy claros que requieren entre 5 y 10 años. Una vez que se aprueba esa planificación estratégica, llevarlo a la práctica requiere definir un proyecto de ingeniería, tramitarlo, evaluar los impactos medioambientales, contratar los materiales y equipos y ejecutarlo. Y tenemos redes de alta tensión, en nuestro caso, de 132 kilovoltios, como es el caso de Iris y Olalín, que hemos tardado, una vez aprobado todos los planes, del orden de 10 años para que sea una realidad. En nuestra opinión, vamos tarde, porque tenemos unos objetivos, que también hablaba el presidente, de una Agenda 2030, con unos objetivos de transición energética y descarbonización que requieren que toda esa generación renovable sea vehiculada aguas abajo hacia la demanda y también con los autoconsumos y toda la generación distribuida que estamos conectando hacia las redes, sea vehiculada aguas arriba hacia las redes de transporte. El tema del apagón, como todos ustedes saben, hay un comité de investigación liderado por la propia ministra y el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico. Nosotros hemos facilitado todos los datos que nos han pedido. Es un análisis ingente de información y esperamos, como todos los agentes implicados, tener cuanto antes la difusión del informe de conclusiones y, sobre todo, las reflexiones, ¿no? Las reflexiones y las propuestas de mejora de cara a poder dar otra vez esa fiabilidad, esa estabilidad, esa garantía a que la inversión elija España y, en concreto, esta comunidad autónoma para invertir y se genere empleo. Consellera, llámeme utópica, denos un titular. ¿El Gobierno central le ha respondido a la demanda de reforzar la red de transporte eléctrico? Yo creo que Mónica lo ha explicado mucho mejor que yo, porque sabe mucho más que yo de esto, pero vamos a ver. El tiempo que se tarda en hacer una planificación y hacer una obra es el que acaba de decir. Agradezco que lo diga ella y no lo diga el gobierno de una comunidad autónoma, porque parece que lo que queremos es criticar a toda costa al gobierno central, y esto no es así. Pero la realidad es que yo ahora hablo de lo que ocurre cuando llega una empresa a nuestra puerta, que es un poco lo que acaba de explicar desde la perspectiva de la distribuidora Mónica, y una empresa cuando llega a invertir o cuando quiere crecer en la comunidad, pide desde luego una agilidad administrativa, que yo creo que se la estamos dando en las tramitaciones, pide suelo industrial, lo estamos haciendo, pide abaratar los costes con apoyos, con préstamos, pero lo primero e indispensable que pide, aparte de que la energía sea barata, es tener energía, conectarse a la red. El problema que tenemos ahora mismo es que ya no es que la red no esté preparada, es que adaptar la red a lo que pide la empresa lleva no 1, ni 2, ni 3 años, lleva 10 años. ¿Esto qué provoca? Pues que, y el titular puede ser, que es realidad que hay proyectos que han podido venir a Galicia, que tenían todo para venir a Galicia y que no han venido porque no tenían conexión eléctrica. Y ¿Puede darnos algún nombre? No, ese titular sí que no lo voy a dar, pero es la realidad. O sea, había que intentarlo.
hay proyectos que sí que han intentado venir, que creo que hemos facilitado todo y que estaban en un avanzado grado para instalarse, pero que pese a, y lo tengo que decir, los esfuerzos que en territorio Unión Fenosa y Naturgy pueden hacer para intentar ajustar la conexión es imposible, o sea, la red no da para más. Llevamos tiempo, muchas comunidades autónomas y Galicia, desde luego, en la única conferencia sectorial de energía que yo he tenido desde que soy consellera de Economía e Industria, lo cual también hace ver un poco el panorama de la falta de importancia que le da el Gobierno de España a esta cuestión, porque ya no sé hacer las cuentas, pero cerca de 2 años la única conferencia sectorial que haya, o solo haya habido una conferencia de energía con la situación que tenemos, llama bastante la atención. Hemos reclamado por activa y por pasiva, diría yo, 2 cuestiones. La primera es, aparte de que hay que invertir más en la red, que el sistema tiene que ser un sistema dinámico y tiene que ir simultaneado con el desarrollo industrial. Es decir, los planes, esos planes quinquenales de los que Mónica hablaba, no pueden ser o la herramienta o la única herramienta. Cuando una comunidad autónoma, como puede ser Galicia y hay otras, tenemos una estructura clara del desarrollo de nuestra industria, cuando tenemos unos sectores estratégicos, cuando tenemos un mapa industrial, cuando sabemos dónde va a estar ubicada la industria, cuando tenemos los criterios claros para calificar un proyecto como industrial estratégico, eso tiene que ser motivo suficiente para automáticamente reforzar la red de transporte en el punto que haga falta para satisfacer las necesidades de esa industria. Y no puede ser que tengamos que esperar al siguiente plan quinquenal o a la modificación del plan que actualmente está vigente. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando una empresa, me lo invento, de Australia llega a nuestra mesa y dice quiero invertir en Galicia, yo a la propiedad de esta empresa no le puedo decir, vale, tengo todo esto y dentro de 5 años es posible que si el Estado atiende a las peticiones que le está haciendo la comunidad, tengas una subestación y te puedas conectar. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que, repito, ya ha ocurrido, es que esa empresa se va a marchar. Por eso no paramos de mencionar que la energía es la clave, junto por supuesto a las personas, que comparto lo que Juan decía, pero ya se hablará en la siguiente mesa, a día de hoy para que con todas las opciones y las oportunidades, el talento, las capacidades que Galicia tiene, podamos realmente hacer ese desarrollo. Y la desesperación, utilizaría esa palabra que tiene el Gobierno de la Xunta, es enorme porque ya no depende de nosotros. O sea, yo puedo patalear, puedo pedirlo, lo estoy pidiendo, formalmente lo pido en la conferencia sectorial, lo hago en sede parlamentaria, lo hago en los medios de comunicación y no lo hago solo desde el apagón. El mismo día del apagón, y eso evidentemente no estaba improvisado, presentamos en el Consejo de la Xunta un informe trabajado o efectuado por la Universidad de Vigo en colaboración con nuestra Dirección General de Energía, en donde explicábamos claramente las posibilidades que tendría Galicia con la repotenciación si las redes estuviesen reforzadas y las posibilidades reales que tenemos no estando reforzadas. Y con unas redes reforzadas y una reducción de aerogeneradores rondando el 70%, podríamos llegar a aumentar nuestra potencia en un 124%. ¿Y esto por qué no va a poder ser? Esta es la otra perspectiva. Mónica hablaba también de las dos. Una parte es la conexión, pero otra parte es que nosotros tenemos todo el derecho a reclamar el poder evacuar la energía que producimos en nuestro territorio. ¿Por qué? Eso va un poco en la línea de lo que el presidente decía de la Ley de Recursos Naturales, porque nuestros ciudadanos, nuestro territorio, tienen la infraestructura delante. Porque el ciudadano que tiene un parque eólico delante, o el que pone una placa fotovoltaica, o las centrales hidráulicas que tenemos, todo eso tenemos derecho al menos a que pueda salir del sistema y pueda evacuar. Y lo segundo es que evidentemente tiene que repercutir en ventajas para nuestros ciudadanos y para nuestras industrias. Galicia es la tercera comunidad generadora después de Aragón y Castilla y León de energía renovable. Y nuestro desarrollo industrial y energético tiene que ir, o sea, es un derecho que tiene la comunidad autónoma, tiene que ir en consecuencia a nuestra generación renovable, porque nosotros tenemos las infraestructuras en nuestro territorio y lo mínimo que podemos exigir es que se pueda evacuar. Lo que ha pasado con el apagón
vamos a ver, lo primero, las causas, creo que todos tenemos derecho a conocerlos, no las comunidades autónomas, yo creo que los gobiernos autonómicos tendríamos que conocerlo, pero bueno, las empresas y los ciudadanos tienen que saber lo que ha pasado. Yo creo que la desfachatez que tiene el gobierno central es infinita, porque que una ministra pueda llegar competente en el ramo a decir que se crea una comisión de investigación presidida por ella misma, yo invito a los ciudadanos a pensar si yo presidiese una comisión de investigación independiente, en teoría independiente, sobre un problema en una mina en Galicia. ¿Cuál sería la reacción de la ciudadanía? O sea, yo soy responsable de la seguridad y salud en las minas, soy además autoridad en seguridad y salud laboral en minería y, por supuesto, en la gestión y desarrollo minero en Galicia. Imagínense que mañana hay un problema de primer nivel, porque supongo que el Gobierno central concordará conmigo en que el problema es de primer nivel. Y yo me presento delante de la ciudadanía y, sin pestañear, digo: voy a crear una comisión independiente de investigación que voy a presidir yo misma. Esto es lo que está sucediendo en este país ahora. Esa comisión de investigación independiente la está presidiendo la titular del ministerio que tiene que solucionar estos problemas. Entonces, el problema, aparte de lo que ha sucedido y de los problemas reales que se han generado en determinadas industrias, el presidente mencionaba Alcoa, y es así, yo creo que el problema va mucho más allá, porque cuando en una economía mundial absolutamente, o sea, internacionalizada absolutamente, una empresa piensa en invertir o piensa en quedarse en Galicia o piensa en crecer en Galicia o piensa en crecer en Aragón o piensa en crecer en Madrid, en España, lo primero que tiene que tener es una seguridad. Seguridad, en este caso, desde luego, en que va a tener energía, y seguridad jurídica, en las políticas que se van a hacer de todo tipo. Y lo que nos está costando a nosotros como gobierno, el que cuando una empresa está pensando en dónde invertir, intentamos señalar de manera clara la diferencia que hay entre el Gobierno de España y el Gobierno de Galicia y todo lo que nosotros podemos aportar que le va a dar una estabilidad a su inversión. Lo que yo creo que se entiende fácil es que pensar en invertir en un país que ni siquiera tenemos claro si va a poder mantener la conexión eléctrica, por no decir que no tenemos claro los gastos que vamos a tener en nuestra empresa en los próximos años en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a nuestras cotizaciones, en cuanto a las horas que van a trabajar esas personas. Resulta muy complicado atraer inversión por mucho que España es el mejor país del mundo. Galicia tiene unas posibilidades infinitas desde el punto de vista de los recursos naturales, de sus sistemas logísticos, de sus puertos. Tiene unas capacidades enormes en las personas y las personas trabajadoras, Juan lo decía, y lo vemos cuando salimos afuera, acabamos de estar en una feria de defensa, ahora que hemos sacado la nueva estrategia de defensa, la gente se pelea por las capacidades de ingeniería, los oficios. Tenemos personas súper preparadas que con una política adecuada, aquí lo estamos haciendo, está aquí el consejero de Educación y también por parte del consejero de Empleo, ajustar de alguna manera la oferta a la demanda. Somos un gobierno que está muy coordinado, que tenemos todos claro las necesidades que hay, pero todo eso, por eso hablo de esa desesperación, no vale de nada si cuando la empresa llega no lo podemos conectar a la red, es que no las podemos enchufar. Con lo cual, vuelvo a lo que me preguntaba. Yo tengo, y soy creo que bastante optimista, pero también hay que ser realista. Tengo muy poca fe en que el gobierno actual que tiene España solucione este problema. Y no porque no lo sepa solucionar. Hay gente inteligente, hay técnicos, que saben perfectamente todo esto que yo estoy diciendo, pero simplemente esto no es a lo que se dedica el Gobierno de España. No hace política de la buena, política de la que da más bienestar a los ciudadanos, política de la que piensa en un territorio y cómo va a estar a medio o a largo plazo. Hace una política de supervivencia absoluta para mantenerse un día más en la Moncloa, ¿no? Y por eso creo que no lo van a conseguir solucionar, lo cual no quita que, por supuesto, nosotros vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que tener un territorio estructurado, tener muy claro las necesidades que tiene nuestra industria. Acabamos de anunciar ayer ya la adjudicación en esa colaboración que tenemos con RDG
de la mayor auditoría energética que se ha hecho, yo creo que en España y probablemente en Europa. Vamos a trabajar sobre 300 polígonos y parques. Ahí hay más de 10.000 empresas. Vamos a ver su situación energética actual, explorar soluciones de autoconsumo, que creo y estarán de acuerdo conmigo que es una de las vías hacia las que hay que caminar, y sobre todo tener muy analizados nuestros consumos energéticos, porque el día que haya un gobierno que realmente le interese solucionar este tema, nosotros tenemos que tener hechos los deberes y decirle: Galicia necesita aquí, aquí y aquí incrementar, potenciar, trabajar en su red de transporte y distribución. Juan Miguel, nos comentaba la consellera, la red no da para más, ha hablado de incertidumbre, de desesperación. Desde la patronal comparten este diagnóstico y entonces, ante este panorama, ¿qué estrategias deben adoptar las empresas implantadas en Galicia para ser más competitivas y avanzar hacia la transición energética con tal incertidumbre? Bueno, yo creo que las empresas gallegas lo que tienen que hacer es adoptar una visión estratégica de largo plazo, ¿no? Y ahí yo creo que la transición energética no es una amenaza, sino una oportunidad. Desde ese punto de vista, creo que necesitamos 3 aspectos fundamentales a la hora de bueno, ese potencial, ese enorme potencial que son las energías renovables que tenemos aquí en Galicia, ¿no? Por una parte, la seguridad jurídica, otro, necesitamos infraestructuras y otro, necesitamos inversión. Y esas 3 patas son lo que realmente nos va a hacer que seamos y tengamos energía a precios competitivos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis y hincapié. Creo que la transición energética debe estar acompañada de planes de apoyo a la modernización industrial, ayudas a la eficiencia energética y como un acceso prioritario a las energías verdes, que yo creo que Galicia en eso está trabajando eficaz y eficientemente. Y por otra parte, creo que la transición energética solo tendrá éxito si va de la mano de una transición formativa, que es fundamental, y también tecnológica. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié con herramientas adecuadas, medidas adecuadas entre todos en esa colaboración público-privada, y en la cual, bueno, pues avancemos en esa transición energética para antes de ayer y no para pasado mañana, ¿no? Como digo yo muchas veces, ¿no? Para eso, y eso para fundamentalmente con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Y yo creo que si llevamos ese camino, las empresas gallegas que deben apostar por lo que es la innovación y la sostenibilidad, realmente tendrán un protagonismo importante a la hora del futuro, ¿no? Y yo creo que también que en ese sentido debemos intentar apostar e implementar cuestiones que desde la Confederación de Empresarios de Galicia siempre hemos dicho, ¿no? Que es que creemos en ese desarrollo territorial, que la energía cohesiona el territorio y tiene que haber redes de distribución adecuadas para que esa energía sea competitiva y con todos estos inputs que tenemos aquí en Galicia importantes, desde la hidráulica, la eólica, etcétera, etcétera. Yo creo que la libertad de mercado y la competitividad son unos imperativos de primer orden y eso significa de que debemos tener fundamentalmente buscar no reducir la rentabilidad de los proyectos y no frenar la inversión, ¿no? Creo que ese es el camino, creo que desde la Xunta de Galicia se está trabajando en esa orientación y creo que, bueno, pues por los conocimientos que nosotros tenemos, vamos en la buena dirección, ¿no? Y ahí es donde tenemos que seguir insistiendo, ya digo, en esa colaboración público-privada, ¿no? Entre las empresas y después, bueno, la parte del diálogo social, que yo siempre hago mucho énfasis, porque tiene que ser entre las relaciones sindicales y los trabajadores, las representantes sindicales y los empresarios, ¿no? Y no intermediarios en el cual nos pongan una serie de reglas a mitad del partido que vienen a perjudicar
No nos olvidemos que en estos últimos tiempos hemos incrementado aproximadamente un 25% todos los que son los temas fiscales para las empresas y aproximadamente un 30% de los temas laborales. Por lo tanto, tenemos que hacérnoslo ver para ser competitivos a nivel internacional y sin intentar no mejorar, porque siempre la mejora continua es fundamental, tanto desde el punto de vista empresarial, sino también de las representaciones de los trabajadores, ¿no? Yo creo que hay un cambio de modelo de sociedad y en eso tenemos que ir adaptándonos todos, pero sin prisa, pero sin pausa. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando y bueno, la formación juega un papel relevante, ¿no? Yo creo que es fundamental tener programas adecuados. Yo creo que aquí en Galicia, por ejemplo, si no tenemos trabajadores suficientes, habrá que buscar con ese plan Retorna, etcétera, el intentar que se puedan acercar trabajadores de otras latitudes e intentar proporcionar la misma filosofía que tenemos aquí en Galicia, ¿no? Que yo creo que es esfuerzo y trabajo, que es lo que realmente nos ha ido bien y en la cual las empresas tienen que seguir dando toda esa actividad socioeconómica y comercial que tenemos en este momento, con todos los problemas geopolíticos e incertidumbre que tenemos encima de la mesa, ¿no? Miguel, comentaba el presidente de los empresarios gallegos no frenar la inversión. ¿Qué inversiones ha lanzado su compañía vinculadas a este proceso de modelo energético en Galicia? Pues tenemos ahora mismo un plan de inversión de casi 1.000 millones de euros en Galicia. La parte más importante es el desarrollo eólico, donde tenemos 650 megavatios de proyectos que ya tienen declaración de impacto ambiental favorable, autorización de construcción y donde vamos a invertir 700 de esos 1.000 millones. Lamentablemente todo está parado por el problema de la judicialización y en este momento pues parques que tenían que haber entrado en funcionamiento en 2026 los estamos viendo más hacia 2028. Esperamos que esto se resuelva pronto, pero la realidad es que tenemos todo el proceso parado en este momento, incluso en los parques autonómicos, las autorizaciones de construcción suspendidas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en los parques ministeriales, pues a la espera de que se resuelva la cuestión prejudicial que se ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esperemos que sea favorable, que se resuelva favorablemente pronto. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos muy focalizados en las repotenciaciones. Tenemos un plan de invertir 220 millones de euros en repotenciaciones. Hemos empezado con la repotenciación del Parque de Coriscada en Mañón, donde vamos a invertir 37 millones de euros y ya tiene autorización de construcción. A continuación vamos a continuar con la repotenciación del Parque de Castelo, donde pasaremos, como ha comentado el presidente de la Xunta, pasaremos en este caso de 40 aerogeneradores a 4, que es el plan que tenemos, y tenemos en cola, vamos a empezar la tramitación de otras repotenciaciones como Barbanza, Castelo, San Andrés, etc. El tercer punto de inversión es la central de gas de ciclo combinado de As Pontes. Esta es una central que, como he dicho, tiene 870 megavatios, que estaba inicialmente diseñada para operar en base. La central empezó en 2008 y era una central que debería arrancar una vez a la semana y estar funcionando toda la semana. Con la penetración y el crecimiento que hemos tenido de energías renovables y particularmente también con la eólica en Galicia, la forma de operar el ciclo combinado ha cambiado radicalmente. Y lo que nos encontramos ahora mismo, pues que el ciclo combinado está siendo un elemento fundamental de respaldo y estabilidad del sistema, en el sentido de que ayuda a mantener la tensión y la frecuencia de la red, absorbe capacidad reactiva y por ello opera diariamente, arrancando 2 veces al día en el mercado de restricciones, de ajuste por restricciones que convoca Red Eléctrica, con lo cual hemos pasado a una instalación que arranca pues una media de 400 y pico veces al año. Con lo cual hemos tenido que hacer inversiones para adaptar la central. En este momento estamos en un plan que hemos invertido 80 millones de euros para esa nueva operación de la central y finalmente también estamos invirtiendo en actualizar las centrales hidráulicas
en lo que es adaptarlas, reemplazar elementos, mejorar seguridad, mejorar eficiencia. Juan Miguel me hacía una señal. Usted interrumpa, que le damos dinamismo. Solamente una cuña, ¿no? Yo creo que lo que hace falta no es intervenir en el mercado, sino crear un entorno atractivo para las inversiones, ¿no? Y ahí lo que hace falta es menos hiperregulación, trámites más ágiles, colaboración institucional, planes de retorno locales, claros y voluntarios. Yo creo que en esas medidas de colaboración público-privada, que yo siempre soy un defensor de ellas, creo que tenemos que garantizar que los beneficios se reinviertan en el entorno, que se impulsen asociaciones y agrupaciones industriales asociadas a las renovables, que podemos jugar un papel muy relevante aquí, y que las pymes gallegas, fomentar esa participación en las pymes gallegas en la cadena de valor energética también, ¿no? Y yo creo que con estas cuestiones, pues si creamos además programas en los cuales, bueno, pues de formación profesional específicos vinculados a los nuevos parques, pues realmente yo creo que podremos tener un éxito importante. Además de que la seguridad jurídica y todas estas cuestiones que hemos hablado ya, pero creo que podemos jugar un papel muy importante y relevante en el mundo empresarial, conjuntamente con esa colaboración público-privada, ¿no? Mónica, Miguel nos hablaba de repotenciación. La repotenciación de parques eólicos, según datos de la Xunta, según su aspiración, reduciría en un 80% el número de aerogeneradores, ¿correcto, consellera? Sí. Pues no sé cómo lo ven desde Naturgy, y luego también el presidente de la patronal nos hablaba de un modelo social justo. Ahí los contratos PPA que lanza la administración autonómica, esa idea de un poco obligar a que al menos el 50% de la energía generada en nuevos parques eólicos sea vendida a consumidores gallegos a precios competitivos, ha originado algunas críticas empresariales. ¿Cómo lo ven desde Naturgy y qué papel pueden jugar las redes de distribución en la descarbonización de la industria? Bueno, seré breve porque yo creo que nos piden terminar, pero por un lado, el tema de repotenciación y como han comentado mis compañeros, yo creo que al final es apostar por el desarrollo tecnológico. Es evidente que las turbinas cada vez tienen más potencia de generación. Cuando hace años empezaban con 1 megavatio, 2 megavatios, pues si ahora hay turbinas disponibles de 4 o 5 megavatios, pues lógicamente con todo lo que es la vida útil de los parques instalados, pues habrá que ir evolucionando a apostar por tecnologías más potentes y eficientes. Desde el punto de vista de la red de distribución, y también por terminar, pero yo creo que enlaza mucho con el panel que viene a continuación de talento y digitalización, simplemente por dar un flash, nosotros en Galicia distribuimos 1,6 millones de puntos de suministro, estamos en todas las provincias y tenemos una red muy implicada en el territorio. Cuando hablamos de esa planificación a futuro, a nosotros nos preocupa el poder disponer, por un lado, de los bienes y equipos, lógicamente, y apostamos por una industria nacional y europea, y más aún con todo el entorno geopolítico y la garantía de las cadenas de suministro es fundamental, pero también apostamos por mano de obra local. Y hablamos tanto de la FP Dual, con la que se ha trabajado muy de la mano con la Xunta, hablamos de la especialidad eléctrica, hablamos de ingenieros eléctricos, pero también hablamos de telecomunicaciones, hablamos de digitalización, porque la red de distribución, nosotros estamos invirtiendo en los últimos años del orden de 200 millones de euros al año solo en redes de distribución, lo que es UFD. Este año estamos en el entorno de 160 millones de euros porque tenemos un límite de inversión. En los últimos años nos hemos beneficiado de fondos europeos y lo que estamos haciendo es tecnificar la red, pero también digitalizarla, y todo eso requiere un talento que estamos hablando pues de electrónica de potencia, de telecomunicaciones, es decir, estamos hablando de que invertir en redes en Galicia va a seguir requiriendo tanto de equipos propios como de mano de obra de nuestras empresas colaboradoras que tengan ese conocimiento en un sector muy especializado donde a nadie se le escapa que además tenemos un riesgo evidente de seguridad en todas nuestras actividades, ¿no? Que es el riesgo eléctrico y que por tanto tenemos que tener una formación del más alto nivel. Y es un tema que también lanzo como
como un reto en esta comunidad autónoma, pero también como un sector de futuro. Las redes eléctricas, más allá de las coyunturas actuales, son un sector de futuro, porque la transición energética está ahí y ha venido para quedarse. Entonces, bueno, pues yo animo a seguir apostando por ese desarrollo de talento para que las empresas que estamos aquí en el territorio podamos contar con ese talento nacional. Se me han quedado del orden de tropecientas mil preguntas en el tintero. Lección aprendida para la próxima vez. Pero me gustaría terminar primero con una pregunta general de diagnóstico a la consellera y luego, si cada uno quiere, pues un minutito de oro, resumir su mensaje. Pero, consellera, tras escuchar a los representantes empresariales, ¿cómo equilibrar las necesidades del sector empresarial con la regulación ambiental y social y sin poner en riesgo las oportunidades que tiene Galicia? Bueno, muy breve. Vamos a ver, yo creo que escuchándolos y escuchando a empresas todos los días, qué es lo que tengo que hacer y lo que hago, yo creo que el Gobierno, el presidente Rodal lo define muy bien, dice, tenemos que no estorbar, eso es lo primero, con lo cual eso es lo que estamos intentando, regular lo mínimo y simplificar muchísimo la regulación y tramitar rápido. Esto es clave. Hay que bajar la regulación, no se puede regular tanto, esto daría para otro tema. Europa en muchas cosas pues tiene que darse cuenta o bajar un poco a la realidad del tejido empresarial, pero creo que eso es lo primero. Y lo segundo, el desarrollo del territorio y de la industria, o el respeto al medio ambiente y al territorio y a la industria, que también tiene mucho que ver con la sostenibilidad social y la aceptación social de los proyectos. Bueno, yo creo que nosotros, aparte de ser un gobierno que gestiona, e intentamos gestionar, a veces mejor y otras veces peor, pero intentamos ser eficaces en la gestión, pero también hay que tener una ideología clara en lo que hacemos. Y tenemos clarísimo que la empresa es la que va a continuar sacando o evolucionando adelante el país, no es un enemigo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, y que el desarrollo industrial es compatible con el respeto absoluto a nuestro patrimonio natural y a nuestro patrimonio cultural. Esto es posible, y es posible teniendo una coordinación extraordinaria que la tenemos entre, en nuestro caso, la Consellería de Economía e Industria, con la de Medio Ambiente, con la de Cultura, con todas las que afectan a cualquier informe. Y es posible porque la realidad, además, está demostrando que es posible. Proyectos que fueron muy criticados hace muchos años, hoy en día funcionan con normalidad y está más que demostrado que no tienen una afección grave al medio ambiente. Con lo cual, para que podamos continuar creciendo, para que el sistema de bienestar que tenemos, para que podamos seguir manteniendo nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, de servicios sociales, que es la clave para que una sociedad pueda vivir cada vez más y mejor, tenemos que tener un desarrollo industrial que es compatible, y así lo vamos a seguir defendiendo. Y creemos realmente que el presidente lo decía muy claro, quienes tienen esa apuesta al no continuado lo es sin análisis de ningún tipo. Es una postura política más que una postura de racionalidad y de conocimiento de los proyectos. Y por lo tanto, pues el negacionismo sin sentido común no tiene ningún sentido y nosotros nunca lo vamos a apoyar. Tenemos la suerte de tener un presidente muy fuerte y muy valiente que tiene claro esto, y el Gobierno estamos coordinados, no tenemos dependencia de nadie más que de los ciudadanos que nos han votado, y por lo tanto eso es lo que vamos a seguir haciendo, apostar por el desarrollo industrial y energético de Galicia con absoluto respeto a nuestro territorio. Juan Miguel, minuto de oro es minuto de oro, ¿eh? Bueno, yo creo que Galicia debe aprovechar la reindustrialización. Creo que para eso, desde la Confederación de Empresarios de Galicia, pensamos que necesitamos más sensibilización social. Y por otra parte, para que esos proyectos industriales puedan salir adelante, ¿no? Y además estabilidad normativa y visión estratégica, ¿no? Yo creo que con estos factores, si además hay muchas oportunidades, porque tenemos los fondos europeos, tenemos transición verde, tenemos relocalización de industrias, digitalización, etcétera, etcétera, creo que tenemos también muchos desafíos, además de todas estas oportunidades, ¿no? Pero sobre todo la despoblación, el envejecimiento
la burocracia y la falta de personal cualificado, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido yo soy optimista. Creo que lo que pedimos desde la Confederación es una alianza real entre administración y empresa, y eso significa que Galicia debe seguir siendo una región industrial, verde y competitiva. Creo que son 3 parámetros fundamentales y creo que lo podemos conseguir porque tenemos los mimbres adecuados para poder hacerlo, y yo creo que en ese sentido, si tenemos una visión y un compromiso claro en el desarrollo económico sostenible de nuestra tierra, yo creo que efectivamente podremos pensar que tenemos un futuro bien halagüeño, ¿no? Miguel, su minuto de oro. ¿Está en sintonía Endesa con la nueva regulación que hace la Xunta? Estamos en sintonía, creemos que aborda una serie de aspectos claves para el desarrollo renovable, como son las repotenciaciones, los aspectos socioeconómicos de los proyectos renovables, zonificación, urbanismo, en fin, son temas que son fundamentales. En nuestra opinión, creemos que la mayor eficacia, eficiencia se consigue desde el diálogo, escuchando el sector. Creemos que es importante que haya además una buena coordinación de las competencias regionales y nacionales, y en definitiva creemos que se consiguen los objetivos mejor desde los incentivos y desde los elementos facilitadores, y en ese sentido creemos que es una legislación bienvenida por lo que regula, pero que creemos que tiene elementos de mejora que esperamos que se puedan incorporar. Mónica, te toca el honor de cerrar, salvo que la consellera quiera ya lo cerrar. cedo gustosamente. ¿Cómo crees que puede o debe apoyar el sector público? Bueno, yo creo que, y también por terminar, la colaboración público-privada es fundamental, y yo creo que así lo hemos demostrado, y me quedaría casi con el contexto energético actual, que es un trilema del que hemos hablado muchas veces, el famoso trilema energético, que es un problema complejo de resolver, pero que pasa por tener una energía competitiva. Yo creo que a nadie se le escapa que al final todas las inversiones de las que hemos hablado las sufraga el consumidor final, cada uno de los ciudadanos a los que nos llega esa electricidad. Por tanto, tiene que ser una electricidad competitiva. La otra variable, lógicamente, es que tiene que ser sostenible, que hay que proteger el medio ambiente. Y la otra variable es la garantía de suministro, que desafortunadamente, debido al incidente de hace un mes, pues todos hemos visto que era una situación que nadie pensábamos que podía pasar, y ha sido un evento excepcional, pero está ahí y puede ocurrir. Para resolver este trilema energético, yo creo que no queda otra que mesas de trabajo con todos los agentes, con todos los agentes que generan empleo, con la administración a todos los niveles, municipales, regionales, autonómicos, nacionales, y con las empresas que hacemos posible esa inversión y ese desarrollo. Seguir trabajando en esa colaboración, y yo creo que somos optimistas en que todo aquello que quede en un ámbito de trabajo donde podamos ir avanzando, pues iremos mejorando el servicio a los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí. Consellera, ¿algún tirón de orejas quiere dar para finalizar? En absoluto, todo lo contrario. Yo creo que tenemos, ya a la vista está, y es la clave del éxito de Galicia, un empresariado fortísimo y talentosísimo, muy familiar. Además, más del 90% de las empresas son familiares, arraigadas en el territorio, y unas empresas energéticas también, muchas de ellas muy vinculadas, y lo acabamos de ver, al territorio, con lo cual hay que trabajar con ellas. Lo que hay que hacer lo tenemos todos claro, y bueno, pues somos mucha gente trabajando para el mismo fin, con lo cual estoy convencida de que Galicia lo va a conseguir. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias. Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.